Hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Wi-Fi Lab, un canal que nace con la idea de mostrar guías interactivas sobre diferentes tipos de despliegue o configuraciones específicas. Estas guías procuraremos que sean siempre en castellano en la medida de lo posible para facilitar su comprensión, ya que, aunque la mayoría de los fabricantes con los que vamos a trabajar nos facilitan documentación y guías de diseño, estas suelen ser en inglés, lo cual no nos ayuda mucho a la hora de comprenderlas o incluso hay detalles que se nos puedan pasar. Adicionalmente a esto, también os pediremos en los comentarios que nos indiquéis qué tipo de vídeos podemos hacer con respecto a qué contenido podría ser interesante, guías de despliegues o cualquier otra cosa que vosotros podéis considerar que sea interesante de cara a vuestro ambiente laboral. Para la instalación de nuestro controlador de Cisco sobre el entorno virtual de Hyper-V utilizaremos la guía de despliegue del fabricante. En ella nos aparecerán los requerimientos mínimos de máquina y algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo que no podemos utilizar una versión inferior a la 8.4, ya que a partir de esa versión es cuando se añadió el soporte para Microsoft Hyper-V, ¿de acuerdo? También tenemos que tener en cuenta el tipo de despliegue que vamos a realizar, si es small o es large, ya que los requerimientos de máquina pueden cambiar. Nosotros vamos a utilizar el despliegue Small, por tanto tendremos que dedicarle una virtual CPU, 2 GB de memoria, 8 GB de disco duro y 2 tarjetas de red. ¿De acuerdo? Estos requerimientos son innegociables, ¿vale? Si nosotros intentamos utilizar menos memoria, menos espacio en disco duro, el controlador no se va a instalar, el controlador falla. Y es un tema que tenemos que tener en cuenta. El tema de las NIC es importante, ya que el controlador virtual de Cisco utiliza dos puertos de red, el interfaz, el Service Port y el Management Port. El Service Port es un puerto que nos sirve para gestión de fuera de banda, para poder acceder al controller directamente a él sin pasar por la gestión. Y el Management Port es el puerto que utiliza el controller para comunicar con el resto del mundo, es decir, para terminación de los puntos de los túneles CAP de los puntos de acceso, para acceder a servidores Radius, para la salida de los interfaces virtuales de servicio, etcétera. Por tanto, estos dos puertos tenemos que tenerlos en cuenta que los tenemos que crear. Una vez que tenemos esto, decidimos que vamos a utilizar esta versión de software, la 8.5, que es superior a la 8.4, que nos pide como mínimo la guía de diseño. Y a partir de ahí nos vamos a nuestro entorno virtual y vamos a proceder a la instalación de la máquina virtual. Para lo cual corremos el wizard, especificamos el nombre de máquina y le decimos dónde la queremos almacenar, en este caso en esta ruta, que ya la teníamos preparada. Generación, la generación tiene que ser generación 1, ya que si no la ISO que instalemos posteriormente no arrancará desde el CD-ROM. Asignar memoria, hemos dicho que tenían que ser 2 GB y no podemos utilizar memoria dinámica, ya que si no nuestro controlador no se instalará correctamente. Funciones de red, hemos dicho que vamos a necesitar 2 NIC, pero vamos a dejarlas por ahora sin crear, ya que las tenemos que generar de una manera específica, ¿de acuerdo? Conectamos disco duro virtual, la ruta es correcta y simplemente especificamos el tamaño, que tiene que ser 8 GB. Por último, en opciones de instalación vamos a dejar la opción inicial, la de instalar un sistema operativo más adelante, en la cual indicaremos cuál es la imagen que tenemos que instalar, pero por ahora no lo haremos. En el resumen comprobamos de un vistazo que todo sea correcto y le damos a finalizar. Y nuestra máquina queda creada. Una vez que la tenemos creada, en configuración podemos ir directamente a ver de nuevo cuáles son las características de nuestra máquina y si tuviéramos que añadir algún tipo de hardware lo hacemos. En este punto comentaba que necesitamos 2 NIC, ¿vale? Y simplemente tenemos una creada. Pero no la vamos a crear desde aquí. El motivo es el siguiente, si yo creo una tarjeta red desde aquí nos genera dos problemas. El primero es que el adaptador se va a llamar siempre adaptador de red, por tanto no voy a poder distinguirlos. El segundo es que cualquier adaptador de red que cree desde aquí siempre me lo va a crear en modo acceso, ¿vale? Y en este caso en concreto, el controlador de Cisco, como os comentaba antes, tiene dos interfaces, el Service Port y el Management Port. Service Port puede ser en modo acceso y no hay ningún tipo de problema, pero el Management Port, al conmutar también por ahí el tráfico de los interfaces de servicio, necesitamos que sea en modo trunk, por tanto no nos valdría, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a proceder, por un lado, a eliminar esta interfaz y en el truco del día
os desvelamos cómo vamos a crear estos dos interfaces, creando uno como tal, como trunk. Como os comentaba, no podemos hacer la creación de los interfaces desde configuración porque nos los crea con el mismo nombre y además en modo acceso. Por tanto, para realizar esta operación tenemos que hacerlo desde el PowerShell. ¿Vale? PowerShell con una serie de comandos que con vuestro permiso los voy a copiar-pegar simplemente para ir un poquito más rápido, podremos realizar esta operación. Tenemos que seguir el siguiente orden. El primer interfaz que creemos siempre va a ser para el Service Port y el segundo interfaz en orden va a ser para el interfaz management. Por tanto, nosotros en los comandos que vamos a utilizar procedemos inicialmente a la configuración del interfaz del Service Port. Service Port creado, y ahora creamos un segundo interfaz y lo vamos a llamar Interface Management. Vale, todo correcto y pulsamos. Comprobamos que los interfaces están correctamente creados con el siguiente comando. Los comandos, por cierto, los dejaré en la descripción del vídeo para que los podáis utilizar también vosotros en vuestras tareas, ¿vale? Como si os fijáis, aparece un Service Port creado, o un interfaz llamado Service Port y otro interfaz llamado Interface Management creados, ¿vale? Siguiente paso, tenemos que cambiar, hemos dicho que el Interface Management a modo trunk. Bueno, primero vamos a verificar que efectivamente están en modo acceso tal y como os he comentado, para lo cual necesitamos el comando siguiente, que os vamos a poner aquí, el get web network adapter VLAN. ¿Vale? Aquí, si os dais cuenta, en mode nos aparece en Antag. Perfecto. Y con el siguiente comando vamos a cambiar el modo a modo trunk y además permitiremos pasar todas las sublanes y la 0 como nativa. Vale. Y ya estaría hecho. Si volvemos a hacer la comprobación de antes, si os fijáis, ya en modo nos aparece en modo trunk. Perfecto, con lo cual los interfaces ya estarían creados y solo nos quedaría realizar los últimos cambios en nuestra máquina virtual. El primero sería asignarle el default switch a nuestro service port, y lo hago porque el default switch por defecto nos viene con un servidor de HCP integrado, de manera que le asignará una IP a este interfaz y me permitirá acceder al controller por HTTPS de manera sencilla desde nuestra máquina, desde nuestro host. Y para el interfaz management, como es el que tiene que tener comunicación con el exterior, lo vamos a conectar al switch que tiene acceso a la interfaz de red. Aplicamos. Por último, cambiamos la secuencia de la BIOS, que arranque primero siempre desde el disco duro y después desde el CD. Esto lo hago por lo siguiente: la primera instalación, el disco duro no va a tener nada, por tanto irá directamente al CD, arrancará desde la ISO que vamos a indicarle ahora y se realizará la instalación. Una vez que termine, el equipo se va a reiniciar y entonces ya se leerá desde el disco duro y se realizará la instalación y el funcionamiento del controller. De la otra manera, tendría que parar la máquina, cambiar de nuevo la secuencia a disco duro y volver a arrancarla, con la pérdida de tiempo que eso supone. Y después, por otro lado, vamos a indicar el archivo de imagen a utilizar. En este caso en concreto, nos vamos a las imágenes que tenemos previstas y, como os comenté antes, utilizamos la 8.5. Una vez que tenemos todo, aplicamos, aceptamos y conectamos con nuestra máquina. Iniciamos, picamos dentro, le damos a intro para que realice la instalación. Durante el primer arranque, ahora tardará aproximadamente unos 30 segundos hasta que se procede la instalación. Bueno, una vez que transcurre ese tiempo, realiza una serie de tareas, ejecuta una serie de scripts y el controlador se instala, como comprobaréis, bastante rápido. En el momento en el que termina de hacer la instalación, realiza el primer reinicio. En este primer reinicio tenemos que estar pendientes de pinchar aquí para utilizar esta ventana como terminal, porque si no, no veremos exactamente qué es lo que está haciendo el controlador. Y ahora tardará un poquitín en arrancar, pero en el momento en el que termine nos lanza el wizard con el cual nosotros podemos proceder a la instalación, o en este caso la configuración por defecto del equipo.
Muy bien, acaba de terminar de arrancar, por tanto vamos al autoinstall. Nombre, le vamos a poner el mismo que le hemos puesto a la máquina virtual. Usuario administrador, vale, admin, el password el que vosotros consideréis oportuno. Tenemos que repetirlo. Vale, el service port, como os comenté que vamos a utilizar el DHCP del default switch, lo dejo en DHCP. El management le voy a poner el direccionamiento que va a tener mi máquina, en este mi controller, dentro de mi red. Es este. 0, default gateway. Vale. Lo voy a dejar sin taguear, ¿vale? Lo voy a dejar sin taguear y lo mapeo al puerto 1, que en este caso es el interface management, ¿vale? Como DHCP server vamos a poner al propio controller a día de hoy, ¿vale? Y después la IP del interfaz virtual vamos a utilizar la que recomienda el fabricante para estos casos, que es la 192.0.2.1. Mobility, el que queráis. Network SSID, el que vosotros consideréis también oportuno, porque después lo borraremos, ¿vale? No voy a configurar un radio server ahora. El dominio regulatorio, como os he comentado, mis puntos de acceso son de España, por tanto tengo que poner ES. A nivel de radio lo dejo todo habilitado. El NTP es recomendable, pero no lo voy a hacer ahora, sino lo dejaremos para otro futuro vídeo de buenas prácticas. Lo mismo hago con esto porque así me cogerá la hora de la máquina virtual y no voy a configurar nada de IP versión 6. Todo es correcto, le digo que yes y la máquina se reiniciará. Mientras la máquina se reinicia, nosotros, por un lado, bueno, vamos a esperar primero para no perder la consola y vamos a lanzar un pin desde nuestro host en continuo para ver en qué momento tenemos conectividad. Perdón. Vale. Y la máquina ya se está reiniciando. ¿Vale? Entonces ahora cuando arranque, lo primero que haremos será acceder por consola a la máquina, ejecutaremos el comando show interface summary para ver exactamente qué IP le han dado al service port y desde el service port intentaremos acceder a la máquina. Vale. Adicionalmente a esto también vamos a aprovechar para ir haciendo nuestro default gateway. Lo dejamos preparado para lanzarle el pin en el momento en el que arranque. Vale, la máquina ya ha arrancado, por tanto nos logamos. Show interface summary y vemos que la IP que le ha dado es la 46.115. Por tanto, abrimos nuestro navegador. Perfecto, añadimos excepción y aquí tenemos el controlador, usuario, password y ya estamos dentro de él. ¿Vale? Y si nos vamos directamente a Advanced, vemos la IP que le hemos puesto, el service port y que el equipo está funcionando. De hecho, incluso esta hora ha cogido la hora que tenía que coger. Por último, comprobamos que el pin que teníamos lanzado de nuestro host funciona. Comprobamos también que desde el default router 172.16.110 llegamos efectivamente y que desde el controller podemos hacer pin a su default gateway y efectivamente puede hacerlo. Por tanto, el equipo ya estaría funcionando y ya estaría correctamente instalado. A partir de ahí ya sería empezar a configurarlo. Aquí terminamos con este vídeo, esperemos que os haya gustado y bueno, espero vuestros comentarios en el canal. Si os ha parecido interesante, por favor like al vídeo y suscribiros para próximos vídeos y recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo.